Bienes muebles. Se consideran bienes muebles a todas aquellas pertenencias que se pueden trasladar de un lado hacia otro. Es decir, que no son edificaciones. Se consideran asimismo muebles las partes sólidas o fluidas separadas del suelo, como piedras, tierras, metales. Otros ejemplos pueden ser los libros, vehículos, electrodomésticos, utensilios, objetos decorativos, objetos personales, etc. Evaluación. Es la disciplina que se ocupa de examinar los diversos aspectos y características de un determinado objeto, comparando la utilidad y calidad para determinar su valor propio y relativo, estableciendo criterios uniformes para la asignación de un costo. Cuando se trata de automóvil, se deberá de conocer la marca, el modelo, el tipo, placas, color, cilindraje, equipo adicional, estado de conservación interno y externo y tipo de transmisión. En equipos eléctricos y electrónicos se señalará la marca, el modelo, el año de compra, el tipo de país de fabricación, estado de conservación y control. Al referirse a joyas, deberán mencionarse el tipo de metal, su peso, su quilataje y las piedras con que se elaboró el objeto. Con relación a estas últimas, se tiene que indicar su calidad, color, quilataje, corte, pureza, etc. Además, no hay que olvidar que puede ser de diseñador o de marca, lo que influye en su valor. Si hablamos de relojes, deberán conocer la marca, el modelo, el tipo, el metal, antigüedad, funcionamiento, estado en el que se encuentra y tipo de extensible. Si hablamos de obras de arte, deberá indicarse si se trata de orfebrería, cristales, porcelanas, marfiles, esculturas, pinturas y muebles. Para un mejor entendimiento, señalaremos que los peritos evaluadores únicamente hacen avalos de bienes muebles, que son automóviles, aparatos eléctricos, por mencionar algunos. Hay que tomar en cuenta que existe una gran diversidad de bienes muebles, ya que en caso concreto se le puede presentar al perito evaluador desde materia prima hasta maquinaria y objetos altamente sofisticados, así como una gran variedad de bienes de oficina, joyería y otros. Por lo que es importante conocer qué es la evaluación, qué significa la valoración, es decir, la acción que nos permite aplicar o señalar precio a un objeto mueble que esté relacionado con hechos delictivos. Es muy importante resaltar que para darse la tarea de la apreciación de las características de los bienes es necesario tenerlas a la vista y así conocer los atributos y particularidades de cada uno. La clasificación de bienes muebles. Estos se clasifican por su naturaleza y por determinación de la ley. Por su naturaleza es cuando los cuerpos que puedan trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos, como por ejemplo serían los animales, o por efecto de una fuerza exterior. Ejemplo sería el material mobiliario, sillas, mesas, bicicletas. Los muebles por determinación de la ley son aquellos bienes que, aunque unidos a un inmueble, son considerados como muebles por el efecto de constituir derechos sobre ellos a favor de otra persona que el dueño, los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos. Ejemplo de eso podría ser los animales de un vivar, las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles. La importancia que tiene la evaluación de bienes involucrados en un hecho delictivo es para establecer un valor del bien dañado, causado y generar una responsabilidad. De acuerdo a nuestras referencias históricas, el concepto se origina en Roma, cuya clasificación consiste, según la transmisibilidad, en res mancipi y res non mancipi. El término de transmisibilidad hace referencia al nivel que tiene cada objeto de poder ser transmitido. Como primer punto, res mancipi se refiere a las cosas que se pueden conseguir por medio de la emancipación. La emancipación es el traspaso de alguna propiedad o un derecho con ciertas solemnidades y forzosamente la presencia de 5 testigos aproximadamente. Por ejemplo, la venta y compra de algún producto o servicio. En ese tiempo, un ejemplo al que era aplicado era en la venta de esclavos o bestias de carga o de tiro. Como segundo punto, res non mancipi, en derecho romano, eran las cosas que no se podían adquirir por medio de la emancipación, es decir, todo aquello inmueble, como por ejemplo un terreno, una parcela o una construcción. Dentro de las primeras leyes, la ley más antigua es la de las 12 tablas.
la cual consistía en textos fundamentales de la República Romana durante la época de Cicerón alrededor del año 462 a.C. Esta ley luchaba por la igualdad entre patricios y plebeyos, en la que a partir de ese entonces los plebeyos fueron poco a poco ganando terreno en ese sentido, todo gracias al nombramiento de pretores. El nombramiento de pretores son los administradores de justicia, y también gracias al Tribunal del Pueblo. Después de esta ley se crea la Ley Hortensia, alrededor del año 286 a.C., cuya función principal era la de solucionar los conflictos que comenzaron a existir entre patricios y plebeyos. Como tercer punto, tenemos la usucapión romana, que consistía en la adquisición de un derecho o de una propiedad a través de su ejercicio en las condiciones y plazos, todo esto de acuerdo a la ley. El lapso de tiempo era de 2 años para bienes inmuebles y 1 año aproximadamente para los bienes muebles. Para que existiera la usucapión, no podía haber una acción en contra de la posesión en cuestión del afectado y se justificaba mediante 2 teorías, la teoría objetiva y la teoría subjetiva. La primera sostenía que el fundamento de la usucapión se encuentra en otorgar seguridad por parte de toda relación jurídica, mientras que la segunda justifica a la usucapión a partir del abandono o la renuncia del derecho real. Sin embargo, cuando este propietario volvía, la usucapión quedaba inmediatamente invalidada. Para finalizar, después de un largo periodo de tiempo, en la época de la Edad Media se hace una distinción entre lo que tiene mayor o menor valor. Se le consideraba a los bienes inmuebles como todo aquello con un valor alto. Un ejemplo eran las joyas y piedras preciosas. Por el contrario, los bienes muebles eran las cosas que tenían menor valor. Ya para el año 1789, en la etapa de la Revolución Francesa, volvemos a aplicar la antigua clasificación romana. Lo que se mueve son los bienes muebles y lo que no se mueve son los bienes inmuebles. Yo les voy a hablar de los principios y conceptos del valor de tasación. Pero, ¿qué es la valoración o tasación? Es determinar el valor económico o de mercado que tiene un bien o conjunto de bienes en una fecha precisa y para un fin establecido. En función de esto se pueden enunciar 3 principios fundamentales, que son: el primero, principio de sustitución, que dice que el valor de un bien es equivalente al de otros activos similares, es decir, que se puede sustituir por otro que tenga las mismas características. 2. Principio de temporalidad. Este quiere decir que dependerá de la fecha en la que se está dando la valoración, ya que obviamente esta no será la misma. Por ejemplo, hay unos objetos que mientras más antiguos son más caros, como no se va a dar la misma valoración a un objeto hace 10 años que así te lo estoy dando ahorita. Y el principio de finalidad, que dice que según sea la finalidad de valoración, se condicionarán los métodos y las técnicas a seguir. Y las bases de valoración, empezando por el valor del mercado, que es el importe que se espera recibir por parte del vendedor. Este está determinado por la oferta y la demanda. El valor de costo de reposición, que es la sustitución de lo que se ha gastado por el bien. Bruto o nuevo. Es la suma de las inversiones que se harán para reemplazar a la fecha de valorización por otro bien nuevo y de sus mismas características. Valor de uso, que es el valor económico que tiene un bien para su dueño en razón de la utilización que él hace. Metodología para la evaluación de bienes muebles. La metodología para la evaluación de bienes muebles consta de un proceso evaluatorio de 8 pasos. El primero de este es la recepción de solicitud y base informativa. Aquí básicamente se le pide al promovente una serie de documentos necesarios para realizar la evaluación. El siguiente paso es la identificación del bien a evaluar. Aquí se analiza la documentación que anteriormente se le pide al promovente y se identifica el bien que se desea evaluar. Inspección del bien a evaluar. Aquí básicamente se hace una inspección del campo por parte del evaluador de bienes, en donde él consta la conservación, mantenimiento y el deterioro del bien mueble. También el evaluador va a recopilar fotografías para en un futuro usarlas como argumentos en la exposición de su informe. Recopilación de información. Básicamente aquí lo que se hace es que de la obtención de
datos se clasifican y se procesan para en un futuro ver cómo se va a cotizar con los proveedores y obtener los catálogos de precios y estimar gastos futuros. Selección del procedimiento técnico. Los procedimientos técnicos ya están categorizados dependiendo del tipo de bien inmueble que se desee valorar, ya sea alhajas, joyas, obras de arte, objetos decorativos, etc. Cálculo de indicadores de valor. Aquí lo que se hace es que mediante la aplicación de enfoque de costos y de parámetros valoratorios se elige qué procedimiento técnico se va a aplicar al bien mueble. Ponderación y obtención del valor conclusivo. Básicamente aquí es el valor final que el evaluador de bienes nacionales le otorga al bien mueble. Elaboración del trabajo y dictamen valuatorio. Este debe ser redactado de una forma descriptiva y clara, y su sintaxis debe ser correcta y no tiene que tener palabras con tecnicismos o palabras que solo el evaluador entienda, y si es así, es necesaria una explicación de los términos empleados. El siguiente subtema son de los dictámenes que se elaboran en el área. El primero es el de avalúo. En este se toma como base el valor en el día que se elabora dicha petición, asentando el término medio entre la gran variedad de precios existentes en el mercado laboral. El segundo es el justiprecio. Aquí es asignar un precio justo a un bien específico, siempre y cuando contenga los datos esenciales como la cantidad, la marca, el tipo, modelo, el color, las dimensiones, capacidades, número de serie, peso, hechura y quilataje en general, según sea el caso. El siguiente es la valoración de daños. Aquí se realiza solamente en los casos de vehículos que fueron dañados por vandalismo y no por un hecho diferente, siempre y cuando la autoridad especifique claramente el lugar, los depósitos en donde se tendrá el bien o día y hora para la inspección física directa del bien. El siguiente va a ser el valor intrínseco. Aquí, en este se tomará en cuenta el valor directo de fabricante o en su defecto el estado del uso del bien, si es usado para su posible restitución del mismo y poder aplicar la depreciación correspondiente. Es decir, se va a evaluar el bien si está en buen estado o ya sea que se le da el precio de fábrica. Luego sigue el valor comercial, que la autoridad que lo solicite como tal, tomando como base el valor en el día que se elabora dicha petición, asentando los precios existentes en el mercado local al momento de su elaboración. Es decir, que el momento que se elabore dicha petición, se tienen que establecer los precios comerciales que estén ese día. Y por último está el informe. Aquí se informa a las autoridades las limitaciones que se tuvieron para no dar cumplimiento al ordenado por la misma, haciendo hincapié de los datos que se requieran para dar seguimiento a la solicitud de nuestra intervención. Y ya por último, el objetivo de esta prueba es proporcionar a la autoridad o dependencias gubernamentales en el interior del estado de Jalisco la opinión pericial en la cual se requiera la intervención del catálogo de servicios, a lo cual se expresan los dictámenes anteriores referidos que se elaboran por el área de evaluación de bienes muebles. Pero aquí vamos a exceptuar algunos, por ejemplo, los que son de bienes que se encuentran fijos, así como los bovinos, los equinos, el ganado en general o las especies marinas. También cuando se trate de un hecho de tránsito o daños a maquinaria, ya sea como los cajeros, postes, equipos informáticos o eléctricos o los mecánicos en general. Y hasta aquí queda lo que es el dictamen.